Bueno, señores estudiantes, como pudieron ver en la clase de hoy, vamos a ver los enlaces químicos, ¿no? Señorita Armas, ¿qué le indica a usted la palabrita enlace? A ver, señorita Aro, ¿qué le indica a usted la palabrita enlace? Unión. Ya, unión, ¿no es cierto? Básicamente, enlace es sinónimo de unión, ¿no es cierto? En la cual, y si hablamos de enlace químico, es la unión entre elementos químicos, ¿no? En las cuales unos ceden electrones, en los otros, en cambio, reciben electrones, ¿sí? Entonces, ustedes pudieron ver lo que decía esa regla del octeto, ¿no es cierto? En la cual los elementos químicos en su último nivel de energía, cuando forman compuestos, moléculas, ¿no es cierto? Simplemente tienen que saturarse con 8 electrones, ¿sí? Por eso unos ceden, en cambio otros reciben. En el momento de ceder o recibir electrones, unos se cargan positivamente y los otros se cargan negativamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque pierden electrones, ¿no es cierto? O los otros ganan electrones. Vean. Entonces, por eso se produce esta carga positiva o carga negativa, ¿no? Bueno, como decía, ¿no es cierto? Enlace químico. ¿Pero qué es un enlace químico? Como ya dijeron, ¿no es cierto? Es la unión que se produce entre los átomos que constituyen un elemento o un compuesto, ¿sí? Ustedes saben que pueden unirse entre elementos, ¿no? Y también pueden formar compuestos. La formación de un compuesto y elementos estables se debe a la atracción y a la unión de los átomos que los constituyen. Si los átomos que se enlazan son de un mismo elemento, dan lugar a lo que denominamos un elemento. Si los átomos que se enlazan son de elementos diferentes, son lo que se llaman compuestos, ¿no? Es lo que yo les decía, ¿sí? Básicamente es eso, ¿no? Unión, enlaces de este tipo. A ver, señorita Vélez, por favor, me ayuda leyendo la página número 52. Señor Coral, por favor, me ayuda leyendo. El enlace químico es el resultado de un sistema de fuerzas que mantienen unidos a los átomos cuando forman agrupaciones estables, llamadas moléculas, dando origen a nuevas sustancias. Según la teoría de enlace químico al químico alemán Albrecht Kozel, 1853-1927, y Hilbert Lewis, los átomos ganan, pierden o comparten electrones para alcanzar la estabilidad electrónica. El objetivo es lograr de que todos los orbitales del último nivel de energía contengan electrones apareados, al igual que un gas noble. Todos los gases nobles tienen 8e negativo en su último nivel de energía, excepto el helio que posee 2e negativo. La tendencia de átomos a completar 8e negativo en el último nivel energético se denomina regla del octeto. Bueno, como les decía, ¿no es cierto? Ven, 8E significa 8 electrones, ¿no? E negativo significa electrones, por favor, para la próxima vez. ¿Sí? Entonces, como les decía, ¿qué quieren con esta ganancia, pérdida o compartimiento de electrones? Es que los diferentes compuestos, ¿no es cierto? Las diferentes moléculas o diferentes elementos sean estables, ¿no? Es garantizar la estabilidad de estos compuestos. Por eso se producen los gases nobles. Y como dice aquí, ¿no es cierto? Que en el último nivel de energía contengan electrones apareados, al igual que un gas noble, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso los gases nobles tienen en su último nivel de energía los 8 electrones. ¿Sí? Eso es lo que trata de hacer esto. Pero bueno, para esto, ¿no es cierto? Para determinar estos enlaces químicos,
tenemos la estructura de Lewis, ¿sí? La estructura de Lewis básicamente es la manera como nosotros representamos electrónicamente a los electrones, ¿sí? Se le puede representar a manera de puntos o a manera de asteriscos, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí en las gráficas, ¿no? Tenemos puntos y tenemos asteriscos, ¿sí? Es la manera en que representó Lewis, ¿no es cierto? Los electrones del último nivel de energía que presentan los diferentes elementos químicos. Por eso dice, los electrones de la capa de valencia, última capa de un átomo, se pueden representar por medio de puntos o asteriscos, uno para cada electrón, alrededor del símbolo del elemento así. Estas representaciones se llaman estructuras de Lewis y sirven como herramienta para ilustrar los enlaces químicos, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos, ¿no es cierto?, de algunos elementos químicos. Vean el hidrógeno, ¿no es cierto?, tiene un electrón en su último nivel de energía. El litio, de igual manera, ¿no? Vean el berilio, ¿sí? Berilio tiene 2 electrones en su último nivel o capa, ¿no? Son capas o niveles de energía. ¿Se acuerdan que sí vimos, no? Las capas o niveles de energía que eran 7, ¿no? O también se le representaban con las letras del abecedario, ¿no? K, L, M, N, O, P, ¿sí? Esos son los niveles de energía. Vean, el boro tiene 3 electrones en su último nivel de energía. Entonces, es la manera, ¿no es cierto?, como vamos a representar. Pueden ser puntos o pueden ser asteriscos. Vean, aquí tenemos otro tipo de representación, ¿no? Vean, asimismo hidrógeno, berilio, carbono, nitrógeno, oxígeno. Vean, en fin, ¿sí? Entonces, esta representación es cuántos electrones de valencia tienen los elementos químicos en la última capa de energía. No sé si tienen alguna pregunta de esto, por favor. ¿No? ¿Quedó claro, no? Simplemente es la forma como representamos con puntos o asterisco los electrones del último nivel de energía. A eso se llama estructura de Lewis. ¿Ya? ¿Cómo se clasifican los enlaces químicos? Tenemos 3 tipos de enlaces. El enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. ¿Sí? Básicamente, el enlace iónico es la unión de un metal con un no metal. ¿Sí? Cuando ustedes vean en la fórmula química, ¿sí?, un metal más un no metal, simplemente ese tipo de enlace es enlace iónico. Ejemplo, vean, tenemos al cloruro de sodio. ¿Ya? Aquí tenemos sodio, que es metal, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cloro es un no metal. Entonces, aquí básicamente vamos a indicar, ¿no es cierto?, que es un enlace iónico. ¿Ya? Es un metal más un no metal. ¿Ya? De cada uno de estos presentan características, ¿no? El enlace covalente, ¿sí? El enlace covalente es, en cambio, entre no metales. ¿Ven? Un ejemplo, CO2, ¿sí? El anhídrido carbónico tiene enlace covalente. El carbono es un no metal y el oxígeno es un no metal, ¿sí? El carbono está en el grupo de los carbonoides y el oxígeno en el grupo de los anfígenos, ¿sí? Que ya vamos a ver posteriormente estos grupos, ¿sí? Y por último, el enlace metálico. El nombre nos está indicando, ¿no es cierto? Es la unión entre metales, ¿sí? Entre el litio con el calcio, hablemos así, ¿ya? El litio con el rubidio, el litio con el hierro, ¿sí? Esos son
metales. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. ¿Les quedó claro esta parte? ¿Sí? Profe, Sí, señor Aguilar. ¿y los enlaces iónicos se pueden unir con los enlaces metálicos? No, no, no. Son tipos individuales, ¿no? De enlaces. ¿Ya? Entonces vuelvo y repito. Enlace iónico entre un no metal y un metal. Enlace covalente entre no metales. Enlace metálico, el nombre mismo le está indicando, ¿no es cierto? ¿Sí? Entre metales, ¿sí? Para formar diferentes tipos de compuestos. ¿Ven? Aquí tenemos otra característica de los diferentes tipos de enlaces, ¿no? Como les decía, vean aquí el cloruro de sodio, ¿sí? Na más Cl, ¿no es cierto? Aquí las cargas son opuestas. Y vean, una característica a veces de estos es que en los unos se forman o se cargan positivamente y el otro se carga negativamente, formando iones, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo pasa esto? Cuando el elemento, ¿no es cierto?, cede un electrón, aquí se va a cargar positivamente, ¿no es cierto?, el elemento que cede. ¿Por qué? Porque pierde un electrón, ¿no es cierto? Y hay mayor cantidad de protones. Por eso se carga positivamente. En cambio, el que recibe, ¿no es cierto?, se carga negativamente. ¿Por qué? Digamos aquí, tenemos, son 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 del cloro, ¿no es cierto? El cloro tiene 17 electrones y 17 protones. Entonces está equilibrado, ¿no es cierto? En el momento que recibe un electrón del sodio, ya tenemos 18 electrones y solamente 17 protones, ¿sí? Entonces aquí este se va a cargar negativamente, ¿no? ¿Sí? Entonces por favor, tomar en cuenta esto. El que cede electrones se carga positivamente y el que gana electrones se carga negativamente, ¿no? Ven, en el enlace covalente, en cambio aquí tenemos compartición de electrones, ¿sí? En el iónico, uno cede y el otro recibe. Aquí, en cambio, comparten los electrones, ¿sí? Otra característica. Y acá simplemente en el metálico los electrones, ¿sí? Están moviéndose en el enlace, ¿no? Por eso dice unión entre átomos por electrones deslocalizados y móviles, ¿sí? No tienen como en los anteriores enlaces un punto fijo, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor? Sino que ya se me trabó nuevamente la imagen. Bueno, a ver, señorita Aro, ¿me ayuda con la lectura, por favor, de esta diapositiva? Señor Coral, por favor, ¿me ayuda? El enlace iónico involucra tres tipos de energía: pérdida de electrones de un átomo, ganancia de electrones por otro átomo y atracción entre carga positiva y negativa. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Ese es el tipo de enlace, como les decía, ¿no es cierto? Pierde electrones, puede ganar electrones o simplemente puede compartir el número de electrones, ¿sí? Siga leyendo, por favor, señor Coral. Está formado, bueno, enlace iónico. Está formado por metal más no metal. No forma moléculas verdaderas. Existe con un agregado de aniones, iones negativos, y cationes, iones positivos. Los metales ceden electrones formando por cationes. Los no metales aceptan electrones formando
aniones. Bueno, es lo que les decía, ¿no? Catión, carga positiva, anión, carga negativa, ¿sí? En el momento que el metal cede los electrones, ¿no es cierto? Como les decía, hay mayor número de protones, entonces se carga positivamente. Y el elemento que recibe, ¿no es cierto? En este caso, el electrón se carga negativamente. Es lo que quiere decir, ¿no? ¿Sí? Dice, en este proceso de transferencia los electrones se forman iones. El átomo pierde electrones, queda cargado positiva y se llama catión. El átomo que gana electrones queda cargado negativamente y se llama anión. Ambos iones adquieren la configuración de un gas noble. ¿Sí? ¿Qué significa? Que en su último nivel de energía va a estar con 8 electrones. ¿Sí? Por favor, si entendieron esto, por favor. La persona que no entendió, diga nomás. Simplemente, vuelvo y repito, los enlaces es ceder, recibir o compartir electrones. ¿Ya? Si cede electrones, ¿no es cierto? Se carga positivamente. ¿Por qué? Cuando hablamos, ¿se acuerdan de eh, el número Z y el número de A, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Número de átomo y masa para encontrar el número de neutrones. Entonces decíamos que los protones y los electrones tienen igual número, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? Digamos, si hay 17 protones, hay 17 electrones. Pero el momento que pierde un electrón, ¿no es cierto? Aumentan los protones y los protones tienen carga positiva. Entonces, ese átomo se carga positivamente. Y el que recibe el electrón perdido, ¿no es cierto? De ese elemento, aumentan los electrones. Y ahí se carga negativamente, ¿no? ¿Sí? Eso nada más es simplemente de eso. A ver, señor Mateo Rivera, por favor ayúdeme con la lectura de la página 53. Tipos de enlaces químicos. Según la tendencia de los átomos a ceder, recibir y compartir electrones, se puede distinguir tres tipos de enlace: iónico, covalente y metálico. Electronegatividad y tipo de enlace. En un enlace químico, los átomos miden su electronegatividades para establecer el tipo de enlace que formarán. Si la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1,7, el enlace es iónico. Y si la diferencia es mayor 0,4 y menor 1,7, el enlace es covalente polar. Y si es menor o igual a 0,4, el enlace es covalente no polar. Vaya enlace iónico, por favor. Enlace iónico. Cuando se unen dos átomos con una diferencia de electronegatividad muy grande, el átomo más electronegativo captura los electrones del átomo con baja electronegatividad. Un átomo cede electrones y el otro átomo recibe electrones. Los alcalinos y los halógenos generalmente forman enlaces iónicos. Lo que sucede con los electrones del último nivel permite que los átomos logren estabilizar este nivel de energía con 8E. Y a cambio 8 de electrones, por esto, favor, ya le dije en el caso del señor Coral. 8 electrones. 8 electrones. A cambio de esto, los átomos deben permanecer unidos debido a las fuerzas de atracción electrostáticas que se forman entre ellos. Siga, por favor, al otro lado. Sistemas dispersos, soluciones electrolíticas o iónicas. Propiedades físicas de los compuestos iónicos. Cuando se ganan o se pierden electrones, se forman los iones cuando un átomo recibe electrones, gana cargas negativas y se forma un anión, y cuando un átomo cede electrones, se queda con exceso de cargas positivas y se forma un catión. Las cargas positivas, cationes, atraerán fuertemente a las cargas negativas, aniones. Al mismo tiempo, las cargas iguales se repelerán entre sí. Esto logra que los iones mantengan posiciones fijas.
conservando siempre la misma distancia o radio de enlace. La casi inmovilidad de los iones crea estructuras geométricas definidas a las cuales se les llama cristales. Los compuestos iónicos, al ser sólidos cristalinos, son duros y quebradizos, como puntos de función superiores a 300 grados centígrados y puntos de ebullición superiores a 1000 grados centígrados. Son solubles en agua e insolubles en solventes no polares. Al estar disueltos en agua, puede conducir la corriente eléctrica. Debido a que sus iones se separan, por ello se los conoce como electrolitos. Bueno, es lo que les decía, ¿no? Simplemente que se cargan, pierden o comparten electrones en este tipo de enlaces iónicos, ¿no? Por favor, una situación, señores. Cuando vean E así, significa electrón. Si ustedes ven así la P con una crucecita o el más, se llama protón, ¿sí? Y si por ahí ven una N mayúscula o una N minúscula, se llama neutrón. Por favor, en la lectura, ustedes ya deben manejar ese léxico, ¿no? ¿Sí? Por favor, electrón, protón o neutrón. ¿Sí? ¿Quedó claro esa partecita del enlace iónico, por favor? A ver, hagamos preguntas. A ver, Nicolás Martínez, ¿el enlace iónico entre qué elementos se da? Entre metales y no metales. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Eso queda claro, ¿no? Iónico, elemento metálico y elemento no metálico. ¿Ya? Es lo que quería que quede claro, ¿no? La próxima clase vamos a ver los enlaces covalentes, ¿sí? ¿Qué característica tienen? Pero ustedes ya saben que los enlaces covalentes se producen entre elementos no metálicos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, por favor, hasta aquí. ¿No? Bueno, espero que quede claro, ¿no?